Tengan buenos días. Es para mí un placer acompañarlos en esta mañana con una unidad temática nueva que damos inicio en este día, que vamos a ver el componente de bacterias. Prácticamente con la clase que ha terminado el licenciado William, se termina lo que es la parte de inmunología y damos inicio a la parte de las bacterias que causan enfermedades en los seres humanos. Ahora, la clase que vamos a desarrollar en esta mañana nos va a servir de pie para el desarrollo de muchas clases que vienen posteriormente y también incluso para el desarrollo de alguna práctica de laboratorio que verán ustedes. La clase que vamos a desarrollar es referente al metabolismo y la nutrición bacteriana. Muchos de los conceptos vertidos en esta clase se darán cuenta que ya han sido aplicados o los conocen mucho, puesto que ya llevaron ustedes asignaturas como bioquímica o química orgánica o incluso también algunas situaciones en fisiología humana. Lo que vamos a hacer notar en esta clase son aquellas diferencias quizás metabólicas que pueden tener las bacterias en comparación tal vez con las características metabólicas que más ustedes están familiarizados, que son las que se desarrollan en los seres humanos. Los objetivos de la clase están en su programa de estudio y no me voy a ahondar en ello por cuestiones de tiempo, pero ustedes los van a revisar. Como ustedes recordarán, tanto las células procariotas como eucariotas, para desarrollar sus funciones metabólicas, necesitan de alguna manera obtener energía, ya sea que la pueden obtener las células a partir de la energía lumínica, de la energía del sol, o a partir de procesos de oxidorreducción que están dados en los compuestos orgánicos o inorgánicos, y también a través de los nutrientes que pueden provenir del entorno de las bacterias. Ahora, tanto esa energía y esos nutrientes contribuirán a lo que es el metabolismo, el cual lo vamos a definir como el conjunto de reacciones químicas o bioquímicas que ocurren en el interior de la célula. Ese metabolismo nos dará lo que es la producción de energía, usualmente en forma de ATP, que es la moneda de recambio energético, como ustedes recuerdan, o también ese metabolismo nos podrá generar biomoléculas que son necesarias para la construcción de algunos elementos celulares a través de procesos anabólicos, que ya vamos a ver más adelante qué es eso. Entonces, esta energía en forma de ATP y estas biomoléculas que proceden del metabolismo, ayudarán a mantener lo que es la vida en estos organismos, ¿sí? Para que este microorganismo, o en este caso las bacterias, ejerzan su función de crecimiento, de movimiento, de nutrición, de relación contra otras bacterias o contra organismos superiores. Puede ser la respuesta o interacción que ellas pueden tener con el entorno, ¿verdad? Y todas las funciones vitales que prácticamente tienen que cumplir una célula procariota o eucariota, que en este caso nos interesa más hablar sobre células procariotas, que saben ustedes que son casi siempre las bacterias. Ahora, les mencionaba que dentro del metabolismo se pueden dar en dos órdenes: un metabolismo que es catabólico y un metabolismo del orden anabólico. El metabolismo del orden catabólico se caracteriza porque es un proceso metabólico de degradación de sustancias complejas con alta energía, en este caso proveniente a través de los hidratos de carbono, puede ser, o de lípidos o de proteínas, y estos se degradan hacia productos finales o productos de desecho, ¿verdad?, que puede generar la célula, o productos de baja energía, como puede ser el dióxido de carbono, el agua, amoníaco, etc. En los procesos catabólicos, recordemos que se genera por este proceso de degradación de esos nutrientes que contienen energía, se va a generar la producción de energía en forma
de ATP o en forma de piridinnucleótidos reducidos como el NADH, el NADPH o el FADH, que son coenzimas que pasarán pues a la cadena transportadora de electrones y que ayudarán a la síntesis de ATP. Ahora, los procesos que son de carácter anabólico son procesos de síntesis, es decir, se generará lo que son macromoléculas, pero a partir de moléculas precursoras más pequeñas, o moléculas o estructuras monoméricas, ¿verdad? Tal en el caso de los aminoácidos, los azúcares, ácidos grasos y nucleótidos. Entonces, a través de estas moléculas precursoras, que son mucho más pequeñas, se generarán macromoléculas, pero para generar estas macromoléculas se va a utilizar energía que proviene ¿de dónde? Del mismo catabolismo, ¿sí? Ahora, algunos libros por eso es que mencionan que el metabolismo puede ser considerado como la sumatoria de los procesos catabólicos y anabólicos, ¿verdad? Entonces esa es otra definición que también pueden manejar como metabolismo. ¿Se entendió esa parte? Si algo no lo llegan a entender, pues levantan la mano y yo con gusto pues me detengo y revisamos lo que quede con duda. Hay que recordar que tanto las células eucariotas como las células procariotas están constituidas principalmente por lo que son macromoléculas y lo que es agua. Las macromoléculas están constituidas por elementos pequeños conocidos como monómeros. ¿Qué macromoléculas conocemos nosotros que son de importancia para la vida en los seres vivos? Macromoléculas. Ajá. Proteínas, dice el compañero, ¿verdad? Las proteínas pueden ser macromoléculas constituidas por unidades más pequeñas monoméricas, que en este caso, ¿quiénes serían entonces las unidades que constituyen a las proteínas? Los aminoácidos, ¿verdad? También puede ser, en el caso de los lípidos, por ejemplo, los ácidos grasos y el glicerol, pues son las unidades monoméricas que constituyen a estas macromoléculas. Ahora, no todos los microorganismos van a necesitar en las mismas cantidades estos nutrientes, sino pues dependiendo de la naturaleza de cada bacteria, así la cantidad que van a necesitar. Ahora, vamos a decir que aquellos nutrientes, ¿verdad?, que se necesiten en grandes cantidades se denominarán macronutrientes, y aquellos que se necesiten en pequeñas cantidades se denominarán micronutrientes, o a veces también elementos traza, es decir, que se necesitan en cantidades pequeñísimas. En esta tabla ustedes se fijarán los elementos que se necesitan casi siempre para mantener la vida, como los macronutrientes casi siempre son 5, y en química orgánica o biología o bioquímica se los mencionaron, hasta con mnemotecnia, si ustedes se recuerdan, ¿verdad?, que lo aprendíamos como chon, y algunos incluso agregan hasta el fósforo y el azufre también como elementos que son macronutrientes, ¿verdad? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre van a ser los principales elementos que serán considerados pues como macronutrientes para mantener la vida. Ahora, las bacterias pueden obtener estos elementos a través de múltiples fuentes, ¿verdad? Generalmente las bacterias de importancia médica van a obtener el carbono a través de compuestos orgánicos, como lo son los carbohidratos o lo son las proteínas, para obtener el esqueleto carbonado que hay presentes en ellas. A diferencia pues de las plantas, por ejemplo, o de bacterias que son autótrofas, que pueden ellas fijar CO2. Pero ojo, las bacterias de importancia médica casi siempre no realizan este proceso de fijación de CO2 para la obtención de carbono.
Ahora, para el hidrógeno lo puede obtener a través del agua, de otros compuestos orgánicos, el oxígeno al igual, del agua y del oxígeno molecular y otros compuestos orgánicos. Y aquí el nitrógeno, casi siempre también las bacterias que son de importancia médica van a adquirir el nitrógeno a través de compuestos orgánicos nitrogenados, como lo son las peptonas y las proteínas, ¿verdad? En forma de amoníaco o en forma de nitratos usualmente no lo necesitan o no lo adquieren de esa manera, bajo tal vez ciertas excepciones sí lo pueden hacer. El fósforo en forma de fosfato y el azufre pues lo pueden adquirir a través de sulfatos o de otros compuestos orgánicos que tengan azufre también en su composición. Y bueno, y tendrán ahí una serie también de algunos minerales que pueden ser considerados como macronutrientes. Pero en los micronutrientes, que es lo que les decía, que se necesitan en cantidades relativamente pequeñas, pueden ser los que son elementos traza y los que son factores de crecimiento. ¿Sí? Los que sean elementos traza, si ustedes se fijan acá, hay elementos como el boro, el cobalto, el cobre, el hierro, manganeso, etc, etc, etc. Si ustedes se fijan acá, ¿qué naturaleza química ven que tienen estos elementos que están acá? Son minerales. Casi siempre estos elementos traza van a ser minerales y van a tener la función casi siempre de ser cofactores enzimáticos, ¿sí? De manera general, ¿verdad? Ahora, yo les voy a dar estas tablas para que lo revisen con detenimiento, pero quizás solo nos vamos a detener en algunos elementos que son bien importantes y quizás vamos a mencionar dentro de todos estos elementos traza uno bastante importante, el cual es el hierro. ¿Por qué el hierro es importante? Porque se necesita también como cofactor enzimático para aquellas enzimas que degradan las especies reactivas del oxígeno y que se necesitan para la supervivencia de algunas bacterias, como lo es, por ejemplo, lo que es las peroxidasas y la catalasa. También recordemos que el citocromo necesita también hierro para que cumpla su función en la cadena transportadora de electrones. Tenemos también dentro de los factores de crecimiento estos elementos que, si ustedes se fijan acá, que tienen en común estos factores de crecimiento. ¿Qué elementos químicos son? ¿Qué les suena según bioquímica o orgánica, las clases de química orgánica? Son vitaminas, ¿verdad? Son vitaminas y primordialmente vemos casi siempre que son vitaminas del complejo B, pero pueden haber otras vitaminas diferentes al complejo B también. Ahora, ¿qué factores de crecimiento, aparte de las vitaminas, le sirven a las bacterias como factores de crecimiento? Habíamos dicho que pueden servir algunos aminoácidos y también purinas y pirimidinas les pueden servir de factores de crecimiento. Ahora, quizás solo vamos a recalcar quizás estos factores de crecimiento, en este caso como el ácido nicotínico o la niacina, que es la misma vitamina B3, que es importante para la generación del dinucleótido de nicotinamida adenina, que participa como una coenzima que transporta electrones a la cadena transportadora de electrones. Y tenemos acá la riboflavina, que es la misma vitamina B2, ¿verdad?, que también participa en la síntesis de algunas coenzimas como el mononucleótido de flavina y el dinucleótido de flavina adenina, que también participa en la transferencia de electrones. Ahora, también es importante que tengamos presente cómo estos organismos vivos se pueden clasificar a través de algunos requerimientos que puedan necesitar para su nutrición o de manera trófica. Esta clasificación se hace en base a los siguientes criterios o siguientes factores. A través, si estos microorganismos o estos organismos obtienen, cómo obtienen la energía, a través de qué fuentes, o cómo obtienen esa fuente de electrones también, o cómo adquieren esa fuente de carbono, ¿sí? Ahora,
Si la fuente de energía el organismo lo adquiere a través de la energía lumínica o de energía del sol, se dice que el microorganismo es fotótrofo. Si la energía la adquiere a partir de procesos de oxidorreducción de compuestos orgánicos o inorgánicos, se llamarán organismos que son quimiótrofos. Si la fuente de electrones la ceden compuestos que son inorgánicos, entonces serán organismos litótrofos. Si la fuente de electrones que utilizan estos organismos vivos provienen de compuestos orgánicos, serán organotrofos. Y la fuente de carbono, en este caso, si el microorganismo utiliza el CO2 como única fuente de carbono, es decir, que tiene la habilidad de fijar el CO2 ambiental, serán organismos autótrofos. Pero si lo obtienen a través de compuestos orgánicos, o sea, que no lo hacen por fijación de CO2, serán organismos heterótrofos. Y bajo esta clasificación nosotros podemos hacer más complicadas las cosas uniendo pues esos conceptos. Todas las bacterias se pueden comportar de estas maneras. Las bacterias en general. Todas las bacterias en general pueden ser clasificadas bajo estos siguientes, estas categorías de organización trófica, ¿sí? Pueden ser bacterias que se comporten de manera fotolitoautótrofas, fotoorganoheterótrofas, quimiolitoautótrofas, quimiolitoheterótrofas y esta última que es la que a mí me interesa, ¿sí? Todas las bacterias, casi siempre de importancia médica, serán quimio-organo-heterótrofas, ¿sí? La gran mayoría de importancia médica están categorizadas acá, como quimio-organo-heterótrofas. Quimio, porque obtienen la energía a través de procesos de oxidorreducción, ¿sí? Organotróficas, porque quien cede los electrones usualmente acá será siempre un compuesto de naturaleza orgánica, y heterótrofa porque ese CO2 lo adquieren a través de el carbono lo adquieren a través de compuestos orgánicos, ¿sí? Prácticamente es lo que hemos mencionado casi en la tabla anterior. Recuérdense, esta es la que nos interesa ahorita para la clase, ¿verdad? Esta clasificación. Como quimio-organo-heterótrofas están casi siempre las bacterias que son de importancia médica. Vamos a mencionar que dentro del metabolismo de las bacterias hay algunas características que las hacen como bien peculiares en consideración con las vías metabólicas que pueden tener los eucariotas o las células humanas. Una de las más importantes es que las bacterias son nutricionalmente versátiles porque pueden adquirir energía de múltiples maneras, y eso ya lo vimos con los cuadros anteriores. Y pueden también, para realizar la respiración, no solamente utilizar compuestos oxidantes como el oxígeno, sino también veremos que pueden utilizar elementos inorgánicos también para poder realizar respiraciones anaeróbicas. Entonces, esa es una peculiaridad, pues, en comparación que tienen las bacterias como con los seres humanos, que prácticamente nosotros no tenemos esa versatilidad metabólica como quizás sí lo tienen las bacterias. La síntesis de macromoléculas, las bacterias lo hacen casi por medios mucho más directos, en comparación tal vez como lo hacen las células humanas, que sí los medios de síntesis son un poquito más complejos en comparación con los que hacen las bacterias. Hay compuestos o biomoléculas que son
prácticamente exclusivas en las bacterias y que solo las bacterias las sintetizan. No hay otro organismo vivo que sintetice estos elementos. Por ejemplo, uno que ya vieron en una clase con la licenciada de Cermeño, cuando vieron la clase de, ¿cómo se llamaba esa? De estructura bacteriana, ¿verdad? La mureína. ¿Qué otro nombre tiene la mureína? Peptidoglucano, ¿verdad? O peptidoglicano, ¿verdad? El peptidoglicano es un constituyente de la pared celular exclusivo de las bacterias. Las células humanas, los hongos, por ejemplo, o algunos protozoarios no generan este tipo de elemento. El lipopolisacárido presente en las bacterias gram negativas es exclusivo también de las bacterias. El ácido teicoico, el ácido lipoteicoico también es exclusivo de lo que son las bacterias gram positivas. Y así hay varias biomoléculas pues que son prácticamente propias de las bacterias y que no las tienen otros organismos. También a través del metabolismo secundario, algunas bacterias también, fíjense, que parece contradictorio, también ellas pueden generar incluso antibióticos, es decir, pueden generar elementos que pueden inhibir a otras bacterias, ¿sí? Y un ejemplo que ponemos acá es el caso de este actinomicetal aeróbico, Streptomyces, que se utiliza pues en la industria farmacéutica para producir un antibiótico. ¿Cuál antibiótico se imaginan que es? No. Si se llama Streptomyces el hongo, ¿cómo creen que se llama el antibiótico? La streptomicina, ¿verdad? Entonces, ya a través de ese metabolismo secundario de esta bacteria, se adquiere también incluso hasta antibióticos. Entonces, es importante que tengamos en mente, más que todo, en esta clase vamos a detenernos casi siempre más en procesos de carácter catabólico más que de carácter anabólico, verán ustedes, porque casi siempre estas clases van orientadas más a cómo las bacterias generalmente obtienen ellas energía. Dentro de las fases del catabolismo es importante de que estas macromoléculas como las proteínas, los polisacáridos y los lípidos, antes de ingresar a la célula bacteriana, sean previamente degradadas a monómeros, es decir, a unidades estructurales más pequeñas. En el caso de las proteínas, pues a ser degradadas a aminoácidos, en el caso de los polisacáridos a monosacáridos y en el caso de los lípidos, pues a ácidos grasos. ¿Para qué? Para que estos monosacáridos o estos aminoácidos o estos ácidos grasos en procesos o situaciones de anaerobiosis pues generen metabolitos intermediarios que confluyan en un producto universal o intermediario universal para estas vías metabólicas, el cual será el piruvato el que vamos a considerar como el producto intermediario universal. Ahora, ese mismo piruvato pues formará después acetilcoenzimo A para que pueda entrar al ciclo del ácido tricarboxílico, como se recuerdan en bioquímica, y el poder reductor que se genera a través del ciclo del ácido tricarboxílico pues entra a la cadena transportadora de electrones y genere también lo que es ATP. ¿Se comprendió? Sí. Ahora, esas unidades monoméricas que fueron degradadas previamente, en el caso que no estuvieran degradadas, porque recuerden, las bacterias pueden tener estos monómeros, ya sea que porque en el laboratorio nosotros se las proporcionemos ya de manera sencilla o degradada, o si no, ellas tienen que degradarlas a través de exoenzimas para hacer esos complejos o esos monómeros más que penetren más fácilmente al interior de la célula. Ahora, ¿por qué mecanismos pueden entrar esos elementos al interior de la célula? Son muy comunes a los que vieron ustedes en fisiología, ¿verdad? A través de difusión simple o mecanismos de difusión facilitada, por medio del transporte activo por gradiente de protones, utilizando también ATP a través del transporte activo o incluso también a través de translocación de grupo, que aquí en este caso pues ya sería mediada por enzimas.
Entonces ahí pueden ver algunos ejemplos de algunos compuestos que han pasado al interior de la célula bacteriana a través de estos diversos mecanismos. ¿Qué célula bacteriana creen que es esta? Solo por la foto. Si tiene membrana externa y tiene espacio periplásmico. Una gran negativa, ¿verdad? Una gran negativa. Ahora, vamos a ver, principalmente casi siempre nos vamos a entretener un poquito más que todo en el metabolismo de lo que es la glucosa y cómo ésta a través de reacciones oxidativas llegará a la formación de piruvato, para que el piruvato pueda ser incorporado al ciclo del ácido tricarboxílico. Las bacterias utilizan 3 vías metabólicas casi siempre para asimilar o utilizar la glucosa, y esto es la vía primera, la vía de Embder-Meyerhof-Parnas, o conocida también como vía glucolítica, la vía de las hexosas fosfato y también la vía de Embder-Dordorov, que ya la vamos a ver cómo se escribe esos nombres tan complicados. Ahora, la vía de Embden-Meyerhof-Parnas es, como les decía, también conocida como vía glucolítica. La vía glucolítica se puede dar tanto en condiciones aerobias como anaerobias y se realiza también en el citoplasma, si ustedes se recuerdan. Casi siempre la gran mayoría de bacterias pues utilizan esta vía metabólica para degradar la glucosa a piruvato, como hemos mencionado. Ahora, ustedes se recordarán de que a través de esta vía metabólica se da también lo que es poder reductor en forma de NADH, y también ocurre en ella fosforilación a nivel de sustrato para también generar ATP. La vía glucolítica como tal, a través de los mecanismos de fosforilación a nivel de sustrato, puede generar ATP. Ahora, el ATP neto que se genera dentro de esta vía metabólica, de la vía glucolítica, se dice que es de 2 moléculas de ATP. Pero dirán ustedes, pero aquí se ven esquematizadas 4. Lo que pasa es que en las reacciones preparatorias se gastan 2 que hacen estos procesos de fosforilación. Entonces, por eso decimos que la producción neta de ATP que se realiza en la vía glucolítica propiamente a nivel de la fosforilación de sustrato es solamente 2 moléculas de ATP. Y todo el poder reductor que se forma en forma de NADH, pues es el que ingresará a la cadena transportadora de electrones para que se realice la respiración. Otra vía importante, les mencionaba también para la utilización de la glucosa, es la vía de las pentosas fosfato, o también lo pueden encontrar como vía de las hexosas fosfato. Recibe este nombre de las pentosas fosfato porque hay un intermediario metabólico de 5 carbonos, que en este caso es la ribosa 5-fosfato. Entonces casi siempre por eso es que se le da este nombre. Fíjense que esta vía metabólica, al igual que la vía glucolítica, es considerada una vía anfibólica, es decir, que puede ser tanto de carácter anabólico como de carácter catabólico, ¿sí? Tan la vía glucolítica como la vía de las pentosas fosfato puede servir de las 2 maneras. Ahora, si ustedes ven acá, esta vía metabólica está muy emparentada o unida casi indirectamente con la vía glucolítica. ¿Por qué? Porque hay varios intermediarios que se conectan con la vía glucolítica, como es la glucosa 6-fosfato, ¿verdad? Y la fructosa 6-fosfato. ¿Sí? Estos prácticamente, si podemos llamarlos, son los conectores que tiene esta vía metabólica con la vía glucolítica. Ahora, en la vía de las pentosas fosfato, fíjense bien, se formará ATP a nivel de fosforilación, a nivel de sustrato, como vimos en la vía glucolítica. ¿Se ve acá? Prácticamente no, ¿verdad? No se ve, no hay fosforilación a nivel de sustrato, ¿verdad? Entonces, la importancia de esta vía, fíjense,
radica más en que se genera mucho poder reductor en forma de NADPH para que pase a la cadena transportadora de electrones. ¿Cuántas moléculas se forman en total? Prácticamente 6 moléculas de NADPH. Pero lo más importante es la obtención de esta ribosa 5-fosfato para una vía metabólica, más que todo de carácter anabólico, para la síntesis de una macromolécula. Ustedes se recuerdan para qué se utiliza un azúcar de 5 carbonos que sea fosforilada, que sirva para la síntesis de una macromolécula. La ribosa. ¿No se recuerdan para qué funcionaba la ribosa o para qué la utilizan las células? Síntesis de ADN, exacto, para la síntesis de nucleótidos. Un aplauso para el compañero. ¿Ya? La ribosa 5-fosfato es importante para la síntesis de lo que son las purinas y las pirimidinas, ¿verdad? En ese caso, las bases nitrogenadas para la síntesis de ADN. Entonces, esto quizás es la más importante que genera pues esta vía metabólica junto con el poder reductor. De manera general decimos también que hay enzimas pues que catalizan la conversión de varios intermediarios pues a través de estas enzimas, la transacetolasa y la transaldolasa y la aldolasa, participan o catabolizan muchas de estas intermediarios metabólicos para la formación de estos intermediarios, fructosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato, para que se puedan ser incorporados a través de la vía glucolítica. Y la última vía de asimilación de la glucosa, por así decirlo, es la que les mencionaba, la vía de Embder-Dordorov, ¿verdad? Que fíjense bien que es una vía metabólica que no la utilizan muchas bacterias. La vía glucolítica y la vía de las pentosas fosfatos sí es utilizada por casi todas las bacterias, pero la vía de Embder-Dordorov no. Casi siempre son utilizadas por aquellas bacterias gram negativas que son ubicuas o que se encuentran en el suelo. Y dentro de ellas, la que tenemos como prototipo que utiliza la vía de Embder-Dordorov es Pseudomonas aeruginosa. Esa bacteria, que es saprófita del ambiente, utiliza esta vía metabólica para asimilar lo que es la glucosa para la producción de piruvato. Ahora, hay una excepción de la regla de una bacteria gram positiva que también puede utilizar esta vía metabólica y es Enterococcus fecalis, una bacteria que estudiarán ustedes más adelante. Y ojo, esta vía metabólica no es utilizada por células eucariotas. La vía glucolítica sí, porque la han estudiado en bioquímica, ¿verdad? Y la vía de las pentosas fosfato igual también está presente en células eucariotas. En cambio esta vía no. Si ustedes ven, aquí sí ocurre fosforilación a nivel de sustrato, pero es la que se da por conexión con la vía glucolítica o la vía de Embder-Meyerhof. Ahora, lo que pasa acá que en las reacciones preparatorias únicamente se utiliza una molécula de ATP y en la glucólisis se utilizaron ¿cuántas? 2, aquí solamente una. La producción neta de ATP a través de la fosforilación a nivel del sustrato prácticamente es de una molécula de ATP, porque se generaron 2, pero se gastó una en las reacciones preparatorias. ¿Sí? Bueno, esto solo es para que vean de que cómo estos disacáridos o polisacáridos también a través de la conversión de algunas enzimas pues deben de ser previamente degradadas, como ya habíamos mencionado anteriormente, para que puedan entrar a través del metabolismo central, que es lo que estamos viendo con estas rutas metabólicas. ¿Sí? No vamos a entrar mucho en detalle con ello porque si no nos va a consumir el tiempo, si no es que ya me consumió. 3 minutos. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta aquí. A la Lic Magaña le vamos a quitar más tiempo.
Vamos a tener en mente, recordemos, que la principal forma en la cual las bacterias obtienen energía casi siempre es a través del metabolismo que hemos visto de la glucosa. A través del metabolismo de la glucosa pues se dan una serie de que se llaman reacciones de mantenimiento. Dentro de esas reacciones de mantenimiento están las vías metabólicas que hemos mencionado anteriormente, la vía glucolítica, la vía de las pentosas fosfato, ¿verdad? Y la vía de Ender-Dordorov. A través de estas reacciones de mantenimiento pues se generará los siguientes productos como ATP, metabolitos intermediarios y el poder reductor en forma de NADH-PH. Que se necesita esto para lo que son procesos de biosíntesis para unidades estructurales un poquito más complejas, formando lo que son ácidos grasos, azúcares, aminoácidos y nucleótidos. La polimerización de esas unidades monoméricas darán lo que hemos dicho que son macromoléculas, como las que hemos mencionado, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, para que éstas sean ensambladas y generen lo que son estructuras celulares bacterianas, ¿verdad? Que son las que han visto con la licenciada de Cermeño. Entonces vamos a llegar hasta acá y espero que el día miércoles pues podamos continuar con lo que resta de la clase. Les agradezco mucho su atención.